¿Has escuchado hablar alguna vez sobre el concepto de maridaje? Si es así, probablemente lo has oído en relación con el mundo del vino. Sin embargo, quiero contarte hoy que esta práctica puede aplicarse a un sinnúmero de alimentos. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que tanto el té como el chocolate tienen perfiles organolépticos, multifacéticos y distintivos, sucede que el ejercicio de combinarlos puede resultar realmente muy interesante. ¿Te imaginas cómo pueden desenvolverse juntos estos dos tesoros de la naturaleza? Bueno, te tengo una propuesta. Acompáñame durante una serie de 2 notas para que podamos juntos analizar algunas claves que pueden ayudarte a armonizar té y chocolate de forma exitosa. Antes de comenzar, quisiera realizar una precisión que me parece súper importante. Quiero señalarles que cualquier persona puede analizar sensorialmente un alimento. No hay que tener superpoderes para ello. Sin embargo, quienes trabajamos con el té y quienes trabajan también con otro tipo de alimentos, tenemos, es cierto, algunas ventajas, porque hemos entrenado nuestros sentidos en el análisis sensorial y además tenemos herramientas conceptuales que nos ayudan al momento de evaluar una situación y sabemos qué atributos tenemos que buscar realzar y qué atributos, por otra parte, tenemos que evitar o descartar. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es utilizar esas herramientas para poder definir algunas pautas o guías que nos ayuden al momento de combinar té y chocolate para hacerlo de forma acertada. Y bien, ¿por dónde comenzamos? Para hablar sobre el chocolate, primero tenemos que hablar sobre el cacao. ¿Qué es el famoso cacao? Bueno, este es el nombre común que recibe el árbol Theobroma cacao, pero también este árbol tiene un fruto que de la misma manera se llama cacao y que es una especie de mazorca que crece en su tronco y en cuyo interior se encuentran los granos o semillas que posteriormente se fermentan y tuestan para elaborar el chocolate. Y en relación con este último, si bien existe una noción general de qué es lo que se entiende por chocolate y que señala que se trata de una mezcla de cacao y azúcar, lo cierto es que también existen especificaciones más técnicas que tratan de conceptualizarlo de forma más rigurosa. Entre ellas tenemos, por ejemplo, una directiva emanada de la Unión Europea que indica cuáles son los requisitos o parámetros que tiene que cumplir un producto para ser considerado chocolate. Señala así esta directiva que el chocolate no puede contener menos de 43% de sólidos de cacao totales ni menos de 26% de manteca de cacao. Y en el caso del chocolate que lleva leche añadida, chocolate con leche, no puede contener menos de 30% de sólidos de cacao totales ni menos de 18% de sólidos provenientes de la deshidratación de la leche. Y siguiendo con esta línea de definiciones, podemos ir todavía un poco más allá y hablar de un tipo particular de chocolate que es el que está hecho a partir de cacao fino de aroma. ¿Han escuchado esta expresión alguna vez? Bueno, esta expresión se usa dentro del rubro del chocolate, pero su contenido no está consensuado globalmente. De todas formas, para que tengan una idea, se puede señalar que el cacao fino de aroma se basa o se trata de granos de alta calidad que tienen una complejidad sensorial mucho más profunda y normalmente provienen de variedades de cacao trinitario o criollo por oposición a forastero, generalmente puros desde el punto de vista genético y que además representan un escaso porcentaje de la producción mundial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estamos hablando en términos bastante amplios porque toda regla tiene su excepción, sobre todo en un mundo tan complejo como es el mundo del chocolate. Hecha toda la introducción que les he mencionado, llega el momento de preguntarse ahora. En definitiva, ¿de qué depende entonces el perfil sensorial de un chocolate? Les puedo comentar que depende, por supuesto, de un sinnúmero de factores, pero estos se pueden agrupar en forma genérica en 3 grandes categorías. En primer lugar, la variedad genética de la planta, del cacao. En segundo lugar, el procesamiento de esas semillas o granos. Y en tercer lugar, la etapa de elaboración de la barra, donde va a cobrar mucha importancia la directriz del elemento humano que está detrás de ese proceso, es decir, el fabricante o el crafter, como también se le puede llamar. Regresando a nuestra bebida favorita, el té, es momento de preguntarnos qué puede tener en común esta infusión con el cacao.
Les cuento. En primer lugar, ambos elementos tienen un enorme potencial sensorial. En segundo lugar, la planta del cacao, es decir, el Theobroma cacao, fue clasificado por primera vez desde el punto de vista taxonómico por Linnaeus en 1753, al igual que la Camellia sinensis. Y de la misma forma que esta, también prefiere los climas tropicales y subtropicales para su desarrollo. Finalmente los dejo con un dato curioso, y es que el nombre Theobroma proviene de una palabra griega para alimento de los dioses, lo que ya nos da una idea acerca de cuán deseable ha sido este alimento en la historia de la humanidad, cosa que se quiso plasmar al momento de definir su nombre científico. Hay una pregunta muy importante que conviene hacernos en este momento, y es ¿por qué el té y el chocolate podrían ir bien juntos? Sucede que la enorme complejidad aromática que tiene la infusión de la Camellia sinensis permite combinarla con una serie de alimentos con resultados muy interesantes, es decir, la hace muy versátil. Por otra parte, los granos de cacao, especialmente cuando hablamos de cacao fino de aroma, también exhiben una enorme versatilidad o multiplicidad de perfiles organolépticos que recorren familias de notas muy similares a las del té en muchos casos, notas florales, frutales, especiadas, etc. Además, el hecho de que el té deba ingerirse tibio prepara adecuadamente el paladar y lo entibia para que al momento de ingresar el chocolate a él, éste se derrita más fácilmente. Hemos hablado bastante sobre el maridaje a estas alturas, pero ¿sabes de qué se trata? Te cuento que consiste en la combinación de alimentos para armonizar sus sabores. Hay dos tipos de maridaje, el maridaje por similitud o por complementariedad, y por otra parte tenemos el maridaje por contraste. En el primer caso lo que se hace es elegir alimentos que compartan notas de sabor similares con la finalidad de realzar ciertas notas en común. Y en el segundo caso se contraponen alimentos que tienen notas distintas con la finalidad de destacar el resultado de esa confrontación o bien a veces compensar ciertas aristas sensoriales de un alimento enfrentándolas con otras aristas sensoriales de otro alimento que en conjunto generen un balance. Ya sea que se opte por uno u otro camino, lo más importante es permitir que todos los alimentos resalten y ninguno de ellos sea opacado. Investigando sobre la manera más adecuada para llevar a cabo este ejercicio de maridaje de tés y chocolates, me encontré con una historia muy curiosa conocida por quienes trabajan en el rubro de la chocolatería. Todo comenzó en un restaurante llamado The Fat Duck en Inglaterra, el cual era propiedad de un chef llamado Heston Blumenthal. Sucede que en algún momento este chef decidió empezar a experimentar distintas combinaciones de chocolate con otros alimentos. Y en uno de sus ejercicios se dio cuenta de que el chocolate blanco combinaba a la perfección con el caviar. Tan intrigado quedó por este descubrimiento que decidió contactar a un amigo suyo de apellido Benzi que trabajaba en la empresa suiza Firmenich, empresa dedicada a perfumería y saborizantes. Este amigo, para ayudar a Heston Blumenthal, decidió analizar químicamente estos productos y descubrió finalmente que ambos compartían la presencia de aminas, lo que hacía que la combinación del caviar y el chocolate blanco fuera tan acertada. Esto dio comienzo a una etapa muy interesante en la historia gastronómica que tiene que ver con indagar acerca del perfil químico de los alimentos para lograr hacer combinaciones acertadas entre ellos. Siguiendo con el tema de la química que hay detrás de los alimentos, les puedo contar también que en el año 2007 un bioingeniero belga llamado Bernard Lagouze presentó ante la comunidad gastronómica un invento muy especial. Se trata de un método científico para combinar alimentos que combina análisis químicos para determinar cuál es el perfil aromático de estos de forma tal de poder encontrar patrones moleculares comunes. Estos patrones se almacenan en una base de datos, la que permite posteriormente realizar búsquedas para explorar cuáles son las afinidades entre estos alimentos, determinando de antemano qué combinaciones van a ser exitosas. Este método se conoce actualmente como food pairing. A nivel concreto o práctico,
La existencia de Food Pairing se plasma en una plataforma web www.foodpairing.com que se utiliza hoy en día por distintos actores del rubro gastronómico para desarrollar sus productos, buscando de antemano combinaciones de alimentos que ellos saben a través de esta plataforma que van a ser exitosas. Por lo tanto, a raíz de todo lo que hemos señalado, podemos ver que en el maridaje existe un aspecto humano que tiene que ver con el instinto y la experiencia de quien realiza la combinación de alimentos, pero también hay una base científica que permite asegurar el resultado de esta armonización. Y ahora vamos a ir a una parte muy entretenida dentro de esta nota que tiene que ver con realizar ejercicios prácticos de maridaje con tés y chocolates. Buscando barras que pudiera utilizar en este ejercicio, quise encontrar algunas que estuvieran dentro del espectro de chocolates que comúnmente conocemos, es decir, una barra de chocolate blanco, una barra de chocolate con un porcentaje de cacao medio y una barra con un porcentaje de cacao alto. Para esta super misión me quise asesorar por una experta, una sommelier de chocolate que pudiera recomendarme barras para maridar dentro de los parámetros que les mencioné. Así fue como contacté a Fernanda Bravo, cuyo Instagram es @elemento.cacao, quien es especialista en chocolate por el International Chocolate Tasting Institute UK, quien me desafió a maridar 3 ejemplares muy particulares, lo que me llevó a vivir un proceso muy interesante donde pude sacar conclusiones que estoy segura de que les van a servir para tenerlas como referencia en sus propios ejercicios de maridaje de tés y chocolates. Eso sí, todos los pormenores de ese proceso, las conclusiones y las recomendaciones que pude sacar en limpio las van a conocer en una semana más a través de esta misma plataforma. Vamos a tener entonces una segunda parte de esta nota donde van a conocer eso y además, por supuesto, las barras elegidas para el ejercicio de armonización. Así que muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy y nos vemos entonces en la segunda parte de esta nota sobre maridaje de tés y chocolates. No se la pueden perder.